Doral News TV presenta su programa En esta esquina. Y en esta esquina trae hoy nada menos que lo siguiente. Hasta debajo de las piedras, en las cárceles, buscan quien firme la carta Obama. Y tenemos un invitado, Osvaldo Álvarez, que tocará el gran tema de las relaciones internacionales con Venezuela. Y seguimos siendo escándalo mundial por los derechos humanos. Y por fin, además de todo eso, tenemos a Pedro Pablo Peñalosa. Señor Fausto Mazó, ¿cómo no? Un placer verlo siempre por acá. Déjeme saludarlo. Ha sido un placer. Y también déjeme saludar a toda la audiencia que nos sigue a través del canal 84 de Comcast Doral News TV, en Twitter, @Doral News Piso TV, en Instagram, @Doral News TV y a través de nuestra plataforma digital www.doralnewstelevisión.com. Señor Fausto Mazó, usted sabe que en Venezuela no hay presos, sino que hay privados de libertad. ¿Usted ha escuchado eso? Son presos, y presos que no lo llame cemento. Presos son. Ya me presos, lo pego, cemento. no lo llame preso, llámelo privado de libertad. Lo cierto es que incluso los privados de libertad, los presos, están firmando contra Obama. Hubo alguno que dijo, no quiero firmar. Va preso. Ni uno. Va preso. Vamos a escuchar a la ministra Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, que, pues bueno, está dando cuenta de este combate. Entusiasmo que hay por los presos están felices firmando contra Obama. Adelante. En ninguna parte del país y nadie podrá igualar ni superar lo que hoy hemos presenciado en esta tribuna, porque aquí están los hombres y mujeres nuevos transformados en revolución, dignificados por el proceso revolucionario, y que nosotros estamos conscientes que cuando nuestros privados de libertad, que están transformándose en valores, dicen desde esta tribuna o desde los recintos donde se encuentran en su ciclo de transformación, que ellos juran defender la patria hasta entregando su vida si es necesario, no lo dicen simplemente por una consigna. Fíjese usted. Muy elocuente, de verdad que es conmovedor. Claro, fíjate que en Estados Unidos dicen que es la bandera de las barras y las estrellas. Estos son los barrotes y las estrellas, pues son los privados de libertad. Pero yo le digo una cosa, el presidente de la Asamblea dijo recientemente que con esta lista no iban a perseguir a nadie, que no sería una lista tascón, sino que sería la lista Obama. Yo le pregunto a usted, quien no la firme, ¿cae en una lista negra? No, quien no la firme, sencillamente no le pasa nada. Va a haber como 20 millones que no la van a firmar. La van a firmar 3 gatos. Tú ves con todo eso lo que dice. Tiene que ir a las cárceles para que firme gente. No está firmando la gente. Ve a una plaza y tú vas a ver, hay 4 gatos. Ahora me parece muy bien, ¿no?, que estén firmando los presos. A mí me parece pero muy mal. No tendría que preocuparse la ministra es en la cantidad de motines que ha habido, muertos en las cárceles que se denuncian permanentemente en Uribana, en el estado Lara. Fallecieron más de 40 envenenados. Antes hubo también otro motín allí. O sea, no sería ese el tema a debatir. No, el tema son las firmas. El tema son las firmas. El tema es firma para arriba y firma para arriba y firma para abajo. Firma, y al que no quiera que firme 2 veces. Firme y a discreción. Sí. Tenemos otra noticia y usted sabe que el tiempo es oro. El tiempo es oro, cada minuto vale. Y la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ha dicho: perdí mi tiempo leyendo el informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en Venezuela. El tiempo de la fiscal que es oro, es platinado, es oro. Mira, la fiscal sencillamente se mete con el informe que más prestigio tiene en el mundo. Amnistía Internacional es algo sacrosanto en el mundo. Amnistía Internacional es quien tiene más autoridad para hablar de derechos humanos y de presos. Pero ella no cree eso. No, que no ella, sirve nada. Escuche a la fiscal mejor. Escuche a la fiscal para que vea lo que, increíble. Para ver lo que dijo. Ella no tiene ese mismo criterio. Vamos a escucharla. Que me leí este informe de Amnistía Internacional. Yo creo que yo voy a hablar por mí, yo perdí mi tiempo leyendo ese informe. Pude haberlo aprovechado para leer algún material
material más constructivo, más educativo. Lamentablemente perdí mi tiempo. ¿Y por qué perdió su tiempo? Porque este es un informe sesgado. Este es un informe que verdaderamente no recoge la verdad de lo ocurrido en Venezuela. Yo le pregunto, decía la fiscal, ¿he podido usar este tiempo en algo más productivo, en leer algo más interesante? ¿Usted qué lectura le recomienda a la Yo le digo fiscal? una cosa, es una suerte que la fiscal pierda el tiempo. Porque cuando uno pierde el tiempo, mete preso a cualquiera. Es una bendición. Al Que más pierda pintado. el tiempo, todo el tiempo del mundo. Pero que no haga nada. Pero ¿qué libro? O sea, Crimen y Castigo. ¿Qué libro le propone usted a la fiscal? Los Miserables. Los Miserables. Los Miserables. Que era de los preferidos de Hugo Chávez, por cierto. Siempre lo citaba. Miserables, que nunca decía quiénes eran los miserables. Pero lo deja Nunca allí. lo aclaró. Dejaba ¿quiénes son los miserables? Usted piensa. Eso que usted averigüe. sabe. Sí. Pero lo cierto es que esa es la respuesta que da entonces la fiscal a este informe y en parte es la respuesta que siempre se ha dado cuando se denuncia violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela. A pesar de que hay presos, a pesar de todas las cosas que han ocurrido, Tenemos un suena la sondeo. campana. Yo le tengo, hablando de cosas interesantes de leer, Y difíciles de explicar. una carta, esa carta, en este caso Henry Falcón, que pidió a Obama derogar el decreto contra los 7 funcionarios de Venezuela. ¿Usted qué opina de esta carta de Henry Falcón? Es antichavista y no es antichavista. Es chavista y no es chavista. Es un juego que él sigue, que él aspira al final. Usted le está diciendo guabinoso a Henry Falcón. Guabinoso, estoy diciendo que es una Espere, política se va para acá y muy para allá. inteligente. Ni estoy ni no estoy. En la campaña hago campaña con Campil, después no hago campaña con nadie. Así lleva. ¿Cuántos años lleva en esa cosa? Pero Henry Falcón, ¿usted sabe por qué hace eso? Porque Henry Falcón no es ni chavista ni antichavista, es falconista. No, él tiene nada su de plan propio, él tiene su proyecto, ¿cómo no? ¿Qué En va el a hacer? 2010... ¿Qué va a hacer? Va a participar en las primarias. Claro, de pero la es que está MUD. abriendo su Está camino en a las MUD. presidenciales. Está en la MUD, no está en la MUD. Él dice en su carta, yo estoy en la mesa, pero me alejo un poquito también, marco distancia. En el 2010 él se midió solo y perdió frente al chavismo y frente a la oposición. ¿Qué hizo el día siguiente? Se fue para la mesa de la unidad. Luego dentro de la mesa marca distancia. ¿Cuál es su plan? Ese. Él quiere ser el hombre que recibe los llega a votos ninguna parte. del chavismo disidente. Así no llega a ninguna parte. Él le dice a los chavistas, quito yo. Ese camino no lleva a ninguna parte. Henry es válido. Falcón se está equivocando. Pero es válido, Se está abogado. equivocando en grande. No, no es válido. Él dice no lo es siguiente. válido. Él dice lo siguiente. Él dice, chavista, aquí estoy yo. ¿Usted está desilusionado? ¿Usted está molesto con Maduro? Antichavista, aquí estoy yo. Y el antichavismo lo tiene también como un referente. Así Él es no su va guía. a ninguna Ahora, parte. ¿por qué? Porque él tiene No su pasa proyecto eso. personal. No pasa Él de quiere lado. ser presidente El de la proyecto de él República. se queda en Lara, así no se llega a presidente. Henry, ese no es el camino hacia Miraflor, te equivocaste. ¿Usted cree que se va a quemar? No se va a quemar, se va a quedar en Lara. Indefinidamente en No, Lara pero- y en Lara. De ahí no pasa, viejo. Poco a poco, ojo. No, no Hay puedo que decir una no cosa. va a ninguna Hay parte. que decir algo, no olvide, hace Di lo poco que tú quieras, él di dos cosas, ¿eh? Él firmó con Nuevo Tiempo un acuerdo. Él ha ido haciendo algunas llaves dentro de la oposición, haciendo fuerza ahí, porque sabe que solo no puede. Y también tiene estos guiños con el elector Pero chavista. la masa de la oposición. El elector No, chavista. chico, la masa. Sin el voto chavista no No, gana. la masa de la oposición, ¿qué es lo que dice? No queremos nada con el chavismo. Y en este momento el 80% de este país está en contra del chavismo. ¿Y cuánta gente apoya la MUD? Él está apoyando. ¿Cuánta gente apoya la él mesa? está con el 20%. ¿Cuánta gente apoya la mesa? El 80% que no El apoya a Maduro no voto apoya la castigo, mesa. Cuando llegue el Está momento, buscando tú su vas a voto. ver. Y el pasado era igual. ¿Cuánta gente apoyaba a Dico hoy? El voto castigo Bueno, al pero final él ve un va a vacío ser ahí. una marea. Él está viendo un vacío. Una marea. El voto Él está castigo leyendo, mira, arrasa. hay espacio para mí. Y tocan la campana, Está señoras y leyendo mal, señores. se equivocó. Y en la próxima parte tendremos aquí un invitado muy especial. Ya lo dijimos, Osvaldo Álvarez Paz, que nos va a decir todo lo que se sabe y lo que no se sabe sobre temas trascendentes. Esos son, por ejemplo, el tema de la firma, que lo ha analizado la política exterior de Venezuela, pero también tenemos el tema de primarias, consenso, las tensiones dentro de la mesa de la unidad. Ahí también ha dicho algo Osvaldo Álvarez Paz y luego de esta pausa conversaremos con él en esta esquina. En esta esquina. Tenemos un invitado que es una autoridad en el tema por su experiencia y sus conocimientos, Osvaldo Álvarez Paz, alguien que conoce la política venezolana íntimamente y por tanto debe tener una idea clara de lo que significan los conflictos con los Estados Unidos. Esa recolección de firmas por todas partes contra Obama que tiene tan preocupado
al pobre Obama. Y además, lo que está pasando ahora con las primarias. ¿Qué significa este enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, yo creo que hace un rato y fuera de cámara conversábamos sobre la época de Cipriano Castro, ¿no? Cuando Venezuela incumplió sus obligaciones internacionales y Alemania, y después se incorporaron buques de Francia, España, Inglaterra y Holanda, pues, para cobrar sus deudas, y dijo aquella famosa frase de la planta insolente del extranjero ha mancillado el honor de la patria, algo así por el estilo. Y resulta que este régimen ha confundido eso, ¿no?, con los Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos fueron los que le sacaron las patas del barro a la Venezuela de Cipriano Castro, que había incumplido todos los compromisos internacionales que Juan Vicente Gómez puso al día inmediatamente después. Si no hubiera sido por la acción de Estados Unidos invocando la hoy desprestigiada doctrina Monroe de América para los americanos, quién sabe qué hubiera pasado aquí en Venezuela. Mira, esto que está haciendo el régimen es una payasada, pero una payasada que genera consecuencias, ¿no? Porque los payasos hacen reír y hacen llorar, ¿no? Y las consecuencias que yo veo de todo esto no son para nada buenas, ¿no? Yo creo que Venezuela no es una amenaza inminente, ¿no?, militar para los Estados Unidos, pero es obvio que la política venezolana y su conexión con todas las redes, ¿no?, del terrorismo, con algunas de ellas, del terrorismo en el mundo, en el Caribe, ¿no?, en el Lejano Oriente, en Asia, y con el narcotráfico, lo cual está suficientemente demostrado y tienen soporte en el mundo entero, los convierte en una amenaza para el vecindario y para los Estados Unidos, que son el primer objetivo del terrorismo mundial, ¿no? Y por supuesto, cuando aparecen, como sucedió en Canadá en estos días, ¿no?, que detuvieron, creo que fue a 17 iraníes o chiitas radicales con pasaportes venezolanos, documentación venezolana, ni siquiera hablaban español, no falsificados, no adulterados, auténticos. Entonces, bueno, por supuesto que hay una amenaza de infiltración que puede afectar la seguridad de Estados Unidos. Así que no me pareció nada desproporcionado ni nada estrafalaria la declaración de Obama en esa dirección. Porque fue dirigida a personas específicas. A 7 personas específicas. A 7 personas, ¿no? no fueron amenazas al país como tal, ¿no? Y lo que me da ganas de reír en medio de la tragicomedia, ¿no?, o de la opereta bufa esta que estamos viviendo, es que ellos habían anunciado primero 50 y tantas personalidades venezolanas, civiles y militares, con medidas similares, pero no dijeron los nombres. Entonces cundió el pánico en el gobierno en general y en los enchufados, ¿no?, hasta el punto de que la fiscal general de la República dio unas declaraciones donde dijo que había contratado o estaba por contratar un escritorio de abogados en Washington para que averiguaran si ella estaba en esa lista y en el caso de que estuviera, para que asumieran su defensa. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? Y la recogedera de firmas me hizo recordar, ¿no?, y quizás estas cosas lo ponen a uno viejísimo, no está recordando todas estas cosas del pasado. Bueno, la lista de firmas de Pérez Jiménez cuando el plebiscito del 57, no, para apoyar su reelección. O es que yo cuando eso tenía 14 años, estaba por cumplir 15 años, pero lo recuerdo perfectamente y aparecían. Pérez Jiménez y Maduro recogieron firmas. Recogieron firmas, ¿no?, para darle soporte. Claro, así fue. ¿Y qué pasó? Bueno, que con el plebiscito de Pérez Jiménez el 15 de diciembre de 1957, no, se dio un paso más hacia la caída definitiva de ese régimen, ¿no?, porque la gente le fue perdiendo el respeto, que es muy importante, y creo que a este régimen que preside la dupla, ¿no?, Maduro, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el Cabello, ¿no?, bueno, ya tiene poco prestigio que mantenerlo. Sobre eso tiene muchas cosas que está anotando ahí, Pedro Pablo. Usted, doctor, decía, comparaba de alguna manera lo que ha sido la posición de Maduro y la posición de Cipriano Castro.
Yo le pregunto, ¿también tendrá Maduro un Juan Vicente Gómez cerca? No lo sabemos. Tú sabes que uno de esas cosas se entera el otro día, al día siguiente. Incluso en un artículo que yo escribí recientemente, le recomendaba respetuosamente al señor Maduro que más que estar mirando hacia la oposición, mirara para los lados y de vez en cuando volteara un poquito hacia atrás, ¿no? Para que se diera perfecta cuenta, ¿no? De cómo se mueven los intereses generales cuando no hay suficiente interés y formación, sino ambiciones desmedidas, económicas o políticas. Ahora, usted hablaba de las consecuencias de estas medidas que ha tomado Maduro, de las firmas, de este conflicto con Estados Unidos. Hablaba de las consecuencias negativas, pero le pregunto, ¿puede haber positivas para el chavismo en cuanto a buscar la cohesión de sus bases, frenar la caída del respaldo al gobierno y también de alguna manera buscar entonces reactivar el voto chavista de cara a las parlamentarias? Bueno, ese puede haber sido uno de los objetivos de Maduro y de su grupo, pero yo no creo que lo logren, a pesar de la masiva publicidad y propaganda que están desarrollando por todos los medios. Porque los problemas reales del país no los pueden disimular ni los pueden esconder, ¿no? Con este tipo de campañas, con este tipo de cosas. El que está sufriendo por la inseguridad, ¿no? Por el hambre, por la escasez, por la falta de trabajo, esto no es que no le va ni le viene, sino que no le condiciona su ánimo con relación a la visión que tiene de un gobierno al cual cada día le atribuye más la responsabilidad. Doctor, también no solamente es el conflicto con Estados Unidos, sino que de alguna manera España ha salido salpicada. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha dicho que va a intervenir en favor de la libertad de Antonio Ledesma y de Leopoldo López y por supuesto ya recibió una reacción de parte del presidente de la República. Escuchemos lo que dijo Maduro sobre esa intervención, esa ayuda que prestaría Felipe González a Antonio Ledesma y Leopoldo López. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Le toca a él Bogotá-Madrid, ciudadano colombiano como es ahora. Felipe González, ustedes saben, le dieron la ciudadanía colombiana hace varios meses atrás. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González, para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. Saben ustedes que el comandante Chávez lo echó de Miraflores hace varios años, 2005, 2006, porque vino a proponer negocios sucios a Venezuela para que se vendiera la CanTV a un consorcio que él representaba. El comandante Chávez le dijo, para eso vino usted a Venezuela, hágame el favor y se sale de aquí y se va. Venezuela no está en venta, señor Felipe González, le dijo. Y desde ahí él comenzó a odiar a Venezuela. Son lobistas, lamentablemente lobistas. Bueno, escuchamos al presidente Nicolás Maduro dando una versión que, bueno, el protagonista lo puede ya confirmarlo, ¿no? Que es el presidente Chávez, que supuestamente echó Felipe González, no tiene manera ya de decir si es así o si no. El chavismo ha contratado lobistas en los Estados Unidos y el chavismo tiene lobistas en España, porque aquí era Podemos. Y yo le pregunto, ¿y Lula no también venía para acá a decir, bueno, qué pasó? ¿Y a Odebrecht? Odebrecht, ¿cuándo le dan el ¿Cuándo le van a contrato? pagar? Pero es que además, ¿no? Sí. Si Chávez hubiera votado a Felipe González de Miraflores en esa oportunidad, bueno, eso hubiera sido un escándalo de tal naturaleza que no se nos hubiera olvidado, lo tuviéramos muy presente, eso es mentira, ¿no? Y este señor tiene una frase una ignorancia enciclopédica, él no sabe lo que es un lobista, ¿no? Los lobbies son autorizados legalmente, se rigen por unos patrones y unas normas que existen, pero ese no es el caso de Felipe González. Yo creo conocer bastante bien a Felipe González y me honro con su amistad, a pesar de que nunca compartí posiciones de su gobierno ni nada. Yo estuve muy identificado con Adolfo Suárez, ¿no? Y después con el Partido Popular Español, que son los que más se corre, pero mantuvimos toda la vida, desde los primeros tiempos, cuando él regresó del exilio a Madrid, una buena relación personal. Es un hombre serio, chico.
Ahora, ese discurso del presidente Maduro de decir Felipe González es prácticamente, pues bueno, un representante de la ultraderecha que está detrás de un golpe de Estado. ¿Cómo puede caer eso a escala internacional, donde Felipe González tiene un nombre, obviamente? Pues muy mal para Maduro, ¿te fijas? Porque Felipe González es en este momento el líder histórico del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que no es ninguna tontería. Esto refleja ignorancia en el fondo. La ignorancia Ignorancia, enciclopédica sí. a que hacían referencia. Y voy a decir algo más, ¿no? Si efectivamente hubiera, ¿no?, un eje, Miami, ¿no?, Madrid, Bogotá, y Felipe fuera agente de ese eje para tumbar a Maduro, ya estuviera tumbado, chico. Ya estuviera tumbado. ¿Dónde queda Santos en ese eje? ¿Ah? Bueno, explícamelo tú. Sí. No es que no tiene sentido, no tiene, es agarrar, no sé, no salgo de mi impresión, y es una impresión diaria de tristeza, ¿no? Porque este país esté presidido por un hombre como Nicolás Maduro, ¿no? Acusa ahora a Felipe de ser colombiano porque le dieron la nacionalidad honoraria de Colombia. Bueno, y él, que nos pruebe que es venezolano, si todos los indicios, todos los fundamentos que hay es que es colombiano, lo cual no es ningún pecado, bueno, doctor, pero asúmalo. Esa relación con Colombia, porque veamos cómo el presidente Santos, o el gobierno del presidente Santos, en un momento también ha pedido la liberación de Leopoldo López, la canciller Holguín también ha dicho que, bueno, o sea, ha expresado su preocupación por los derechos humanos en el país. Hay una tensión allí permanente, no termina de reventar. También el gobierno de Venezuela responde, ha deportado una cantidad de colombianos, eso ha caído muy mal en Bogotá. Una tensión bastante, digamos, particular en este momento en esas relaciones. Así es, entre otras cosas porque Santos juega mucho mejor a la diplomacia que Maduro, ¿te fijas? Y él necesita tener más o menos neutralizado a Maduro por las conversaciones de paz en La Habana, donde Venezuela es uno de los motores y de los testigos de lo que allá está sucediendo. Entonces se llega hasta cierto punto, pero se marcan pautas. Eso de que la canciller Holguín, que conoce bastante bien a Venezuela, ya fue embajadora aquí, ¿no?, un par de años, 2, 3 años, ¿no?, pida la liberación de los presos políticos y particularmente de Ledesma y de Leopoldo López, significa algo. Ella no va a hacer eso sin que Santos la haya autorizado, ¿no? Entonces, atención. En España la situación del gobierno venezolano no puede ser peor, ¿no?, con Mariano Rajoy de presidente y las declaraciones del canciller y ahora de la figura más prestigiosa de la oposición, que es Felipe González. Bueno, está unificando gobierno y oposición y le van quedando los lobistas, para usar la palabra que usó Maduro, de Podemos, ¿no?, que fueron altísimamente financiados, como está siendo demostrado, por Chávez y por el mismo Maduro. Ahora, también hay un tema, decía Vargas Llosa recientemente, se quejaba, lamentaba que los países de la región no alzaran su voz y no ejercieran presión. O sea que de alguna manera sí hay críticas internacionales, pero los gobiernos de América Latina siguen solidarios con el gobierno de Venezuela. Bueno, porque es que todos estos organismos internacionales que se han estado reuniendo, ¿no?, UNASUR, el ALBA, el CELAC, yo no sé qué cosas, hay un montón de organizaciones que de Chávez para acá se han ido creando y se han ido desarrollando. Hasta la misma OEA se han venido convirtiendo en club de gobierno, no en instrumentos que representen los verdaderos intereses de los pueblos latinoamericanos. Y por supuesto el efecto de los petrodólares que hubo en abundancia en todo este tiempo ha generado esas solidaridades cómplices, ¿no?, que llegan hasta cierto punto. Pero en el fondo, cuando uno lee las declaraciones, hay unos toques allí que reflejan que esto va a durar mientras los dólares alcancen. Y resulta que los dólares se están acabando. Eso pasó en el Caribe ya. Claro. En los países del Caribe pasó ahorita algo por el la estilo. reunión de Washington con todos los países del CARICOM y los países centroamericanos. Los países del Caribe están apoyando a Guyana, que le está quitando el petróleo de la Venezuela. ¿Por qué el gobierno de Venezuela, por ejemplo el caso de Ledesma, que ha generado reacción, incluso el gobierno de Brasil, por qué a pesar de que sabe que puede generarle ese tipo de críticas y de reacciones, sin embargo procede y encarcela a Ledesma, sigue con Leopoldo López detenido? Bueno, porque están equivocados de tiempo. Creen que estos son los tiempos de antes
y cuando se podía hacer lo que le daba la gana a los gobiernos, y tenían el apoyo de las grandes potencias, incluidos los Estados Unidos, muchas veces, y resulta que todo eso ha cambiado. El tema de los derechos humanos es de data reciente en la legislación, en los convenios internacionales, que son supranacionales, de acuerdo a la propia Constitución venezolana. Así que no pueden seguir diciendo que cualquier pronunciamiento en materia de derechos humanos es intervención en el país. No, esa legislación, dice la Constitución, en materia de derechos humanos y de instituciones democráticas son supraconstitucionales. Bueno, y Venezuela coincide con el imperio porque le respondía al canciller argentino a Estados Unidos que si tenía inquietudes en tema de derechos humanos, pues suscribiera los pactos, ¿no? De Comisión Interamericana, Corte Interamericana, que fueron los pactos que Venezuela denunció, el gobierno de Chávez denunció. Así es. En el caso de los Estados Unidos es distinto. ¿Por qué? Tocan la campana, doctor Osvaldo Álvarez Paz, eso quiere decir que tenemos que hacer una pausa y luego continuamos aquí en esta esquina. Sencillamente, aparte de lo que pasa en el mundo, pasan cosas en Venezuela y estamos escogiendo candidatos en primarias y en consenso. Osvaldo, ¿qué tú prefieres? ¿Las primarias o los consensos? ¿O primarias en todas partes o consenso? Depende, no se puede ser maximalista, ¿sí?, con relación a eso, ¿no? Yo soy partidario básicamente de las primarias, ¿no?, donde haya varios aspirantes para la misma posición, pero donde haya solamente un aspirante, porque no se va a llegar a un consenso que todos los sectores y todas las fuerzas lo apoyen. ¿Y por qué no hacemos un esfuerzo en los sitios donde va a haber consenso, que llaman ahora, ¿no?, para buscar los mejores candidatos, los más representativos, no de los partidos solamente, que los puede haber, no, sino que representen a las comunidades en general y a los estados y a los sitios donde se llegue al consenso? Y entonces es mucho más fácil sumar la voluntad de los demás. Pero donde quiera que haya más de uno con aspiraciones y que no sean locuras temerarias, debe haber primarias. Yo creo que la regla debe ser las primarias y consenso cuando nada más que se presente uno o se logre un acuerdo con relación a una persona capaz de aglutinarlos a todos. Pero ya empieza a ser como un poco tarde, ¿no?, para seguir discutiendo sobre un tema. Mucho, perdieron, la oposición perdió el tiempo. Las voces que critican esto, ¿no? Claudio Fermín también ha levantado su voz, pero ¿hasta qué punto eso no le hace el juego al gobierno? Tomando en cuenta que la Mesa de la Unidad ha dicho, estas son las primarias, hemos llegado a este acuerdo, así se plantea, no se puede hacer mayores cambios. Entonces, ¿hasta qué punto instalarse en esa crítica y no pasar la página al final le hace el juego al chavismo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa página ya a estas alturas, ¿no?, con mis reservas, porque las tengo, pero ya hay que pasarla y centrarnos más en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Que nos estamos peleando por unas posiciones de diputados para que un partido tenga más que otro o para satisfacer las aspiraciones personales de algunos, o tenemos de verdad un planteamiento que envuelve un mensaje de cambio radical y profundo, ¿no?, de la vida del país, y que planteemos esta elección parlamentaria como un gran paso para lograr, ¿no?, el cambio definitivo del sistema, que pasa por el cambio de gobierno y por el cambio de presidente. Lo primero es que la oposición plantee cuál es la fecha de las elecciones. Bueno, eso es una cosa asombrosa. Me caíste adelante. Nadie está hablando de eso. Me caíste adelante porque lo iba a decir, y ayer lo dije en una declaración así, volandera, ¿no? Es increíble que no haya un emplazamiento serio constante al CNE. ¿Cuál es la fecha de las elecciones? Desde el mes de enero. Estamos buscando candidatos y esto y aquello. No se pide elecciones. Y no se sabe cuándo van a hacer las elecciones, ni siquiera sabemos si las van a hacer, ¿no? Porque aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Usted cree que el gobierno se atrevería a suspender o aplazar esas elecciones? Bueno, depende. No, lo ha hecho en el pasado. Lo ha hecho y las ha demorado y las ha adelantado para otro y las cambia. Sí, pero es distinto. En este caso lo ha hecho. Las elecciones parlamentarias no está Chávez en Miraflores, está Maduro cuestionado. Lo ha hecho. O sea, no es lo mismo. Dice que somos de enero. Una cosa es una Cámara Municipal, una cosa es un concejal, otra cosa es el Parlamento Nacional, cosa que no ha hecho todavía. Mira, Chávez demoró 1 año y medio el plebiscito. El referendo revocatorio. Que era referéndum revocatorio y lo convirtieron en un año y medio. Y lo fue alargando con una excusa y que esto, que el mes que viene, que el otro. En términos estrictamente constitucionales, Chávez fue revocado en el 2004. Porque hubo más votos para que dejara la presidencia que los que sacó en el momento de su elección, que es el requisito que la Constitución establece. Entonces se metió un sí, un no, y bueno,
pero lo demoró año y medio. Año y medio. ¿No? Para impugnar las listas y las listas planas y las cosas. Bueno, son capaces de cualquier cosa. El objetivo es tener el poder a como dé lugar. Y sabe que van a perder las elecciones. Hoy las pierden. Pero usted ve a la Mesa de la Unidad Democrática preparada para ese escenario. Bueno, yo quisiera verla, ¿no? Y me muevo y trabajo para eso, pero les confieso también que las pocas veces que uno conversa con algunos de sus dirigentes, uno tiene la sensación de que uno es incómodo, te fijas, porque uno le empieza a plantear estas cosas y son amigos en lo personal, pero los incomoda a uno y entonces, no sé, falta ahí como cerrar el puño y pegar con el puño y no con la mano abierta, ¿no? Bueno, hablando de dirigentes, tenemos aquí la declaración de uno de ellos, que por cierto es jefe hoy en día de Un Nuevo Tiempo, que es el partido del exgobernador Manuel Rosales. Nos referimos a Enrique Márquez, quien también ha fijado posición sobre las primarias. Escuchemos a Enrique Márquez, actual presidente de Un Nuevo Tiempo. Nosotros ayer acordamos la realización de primarias en varias circunscripciones del país, muchas más que en el año 2010. En el 2010 acordamos hacer 23, ayer acordamos hacer 38 primarias en diferentes circunscripciones. Consideramos que son las primarias necesarias para dirimir nuestra diferencia en esos espacios y abrimos una cantidad de espacios equivalente para el consenso y para la búsqueda del acuerdo entre las diferentes fuerzas, no solamente políticas, sino fuerzas políticas y fuerzas de la sociedad civil. Con lo cual, nosotros creemos que estamos cumpliendo a cabalidad nuestro mandato para preservar la unidad. Con esas primarias y los consensos a los que lleguemos, la garantía que nosotros tenemos es que vamos a tener elecciones parlamentarias con candidatos unitarios y únicos de la Mesa de la Unidad Democrática en cada una de las circunscripciones. Cada una de las circunscripciones, pero el tema es, con lo que tú decías, cuál es el argumento frente al gobierno, cuál es el mensaje de la oposición frente al gobierno. No, además hay una cosa, Enrique es buen amigo y nos conocemos de hace mucho tiempo y creo que es un político serio, sí, ¿no? Y está nominado para encabezar las listas del Estado Zulia, ¿no? Pero resulta que en el Estado Zulia se llegó a un consenso de acuerdo a la MUD, ¿no? Y nada más que va a haber primarias en 2 circunscripciones, de 13 circunscripciones que el Estado tiene, ¿no? Entonces hay un sabor, ¿no? Y no me refiero a que Enrique encabece la lista, que me parece muy bien, y con mucho gusto yo votaría por él, ¿no? Pero en un montón de circunscripciones, sobre todo en la costa oriental del lago, ¿no? Y en el sur del lago, donde hay problemas muy serios, hay la sensación de que van a imponer gente que quizás, pues no sabemos todavía cuáles son, ¿no? No sean los mejores. Entonces, bueno, ya hay que hacer una exigencia, pidan la fecha de las elecciones para definir de una vez por todas quiénes van a ser los candidatos también y saber a qué atenernos, ¿no? Ahora, usted es un hombre, doctor de partido, ¿no? Que de formación de partido. ¿Por qué cree usted que sigue siendo más el consenso que las primarias? Cuando usted evalúa el tema de los partidos de la Mesa de la Unidad, hay quienes dicen, si es por la vía primaria, más de uno quedará fuera. Y también más de un cuadro histórico del partido quedaría, ¿no?, al margen de esto, en un parlamento que tendría que tener a los mejores. ¿Cuál es su posición sobre esto y sobre el estado de los partidos? Porque en realidad la Mesa de la Unidad Democrática es, bueno, un espacio donde distintos partidos, cuando hablamos de la mesa, no es la mesa, son los partidos que la conforman las que toman estas decisiones. Bueno, pero son 30 y pico, ¿no? Entonces hay unos 16 que pesan más que los demás. Y de los 16 hay 6 o 7 que son el cogollo, ¿no? Recuerdo una frase una vez hace años, sí, de Humberto Cheli, que dijo que los cogollos son malos cuando uno no está ahí. Fíjate. Pero todo está demasiado complicado, hay demasiados intereses personales. Antes los partidos competían entre sí, ¿no? Y podían hacer primarias internas para elegir sus candidatos internos, para presentarlos a competir con los de los demás partidos. Esto no es fácil. No se nos olvide que la oposición y quienes integran la MUD son hijos legítimos del pluralismo democrático, en el cual creemos y por el cual hemos luchado durante mucho tiempo.
Entonces ya eso de los históricos y los notables y tal, ya ese tiempo pasó. Ahora le toca a los muchachos que se fajen, que trabajen, que se preparen, que se formen, ¿no? Y nosotros debemos estar en plan de darles soporte, de darles apoyo, y el día que metan la pata, sacarles las patas del barro, ayudarlos a eso. Pero no estar poniéndole nosotros ingredientes adicionales a los conflictos que hay en cada uno de los partidos. Ahora, usted habla de los muchachos, doctor, y muchacho es Ricardo Sánchez. Y pegó ese brinco. Bueno, él dice que no brincaba, pero está como en el aire rumbo a, ¿no? Bueno, no brinca la talanquera, pero está pasándolo por encima. Va como William Ojeda, que fue y vino y fue otra vez. Exacto. Pero bueno, eso cuando se habla de renovación, bueno, no sí, es el tema, no es el tema. Ese es un caso, eso ha pasado en la historia muchísimas veces. No siempre hay disidentes y siempre hay gente que proyecta la imagen de no ser todo lo leal que deberían haber sido con quienes hicieron posible su elección. Ahora, también hasta qué punto la amenaza que representa el chavismo evita que la unidad o los partidos que la conforman vayan más allá en algunos temas, y también que es hasta complicado diferenciarse, porque en realidad la unidad, por ejemplo, Gerardo Blay es alcalde de Baruta con Nuevo Tiempo, pero es que ayer era de Primera Justicia y se pelearon, pero PJ tuvo que votar por él. Entonces, al final, ¿cómo tú te diferencias y cómo generas un discurso propio cuando también tienes esa amenaza que representa el chavismo? Y también hay que entender las dificultades, porque la mesa, como decíamos, no es un partido. Entonces, claro, también hay una cantidad de factores que tienen ahí diferentes visiones que están dentro. Así es, bueno, ese es el campo en el que nos ha tocado jugar, en el que nos toca desenvolvernos. Ahora, si no tenemos objetivos claros y objetivos que sean capaces de unificar las visiones de cada uno para diseñar una estrategia común que se va a adelantar con movimientos tácticos desde la perspectiva de cada cual, estamos mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Lograr unos cambios circunstanciales de política del gobierno o lograr el cambio del gobierno? El objetivo final, ¿no?, de todo esto. Eso hay que definirlo. Eso no lo han definido. No. Hay opiniones contradictorias. Bueno, porque hay los que sostienen la tesis de la convivencia con el régimen y los que estamos con el cambio, ¿no? Entonces, eso te obliga a definir estrategias diferentes. Entonces, eso hay que aclararlo, incluso para que las cosas queden definitivamente establecidas ante la opinión pública. Desde una perspectiva opositora, ¿no?, los que creen que es posible convivir con el régimen y que si hace un cambiecito de política aquí podemos sobrellevar esto hasta el 2019, y los que creemos que tenemos que precipitar las cosas e ir a una confrontación de verdad. No hay que tenerle miedo a la palabra confrontación si creemos que lo que hay es un desastre. ¿Y a qué se llama confrontación? A plantear una visión de país radicalmente distinta a lo que estamos viviendo. Pero sería, por ejemplo, ¿por qué se lo pregunto? Hay quienes dicen, se va a ganar la asamblea, pero para legislar en favor del pueblo, para evitar que se aprueben. O sea, no para el cambio, no para el cambio. Hay dos tesis. Dicen, se va a aprobar es para, a partir de ahí, impulsar los mecanismos que están en la Carta Magna para recortar el periodo de Maduro. Son dos visiones absolutamente distintas. Pero no cabe, son distintas, pero no son excluyentes. Sí. Tú puedes tener una asamblea que trabaje en la legislación y otra que trabaje en acelerar los procedimientos o ir a las vías que establece la Constitución. ¿Por qué es que nadie habla ya de los artículos 333 y 350 de la Constitución? Que dicen con absoluta claridad que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país están, no es que tienen el derecho, están en la obligación de desconocer cualquier régimen, legislación u autoridad que violente los derechos humanos o atente contra los principios democráticos de la Constitución. Pero plantear ese punto no empujaría a la oposición por un camino violento, por un camino ya de subvarse. Las elecciones con esa tesis, no al revés, no hay nada violento en eso. Definiendo un camino, el derecho. Mejor dicho, cumplir, ni siquiera el derecho, cumpliendo con una obligación que establece la Constitución. Que asuman las consecuencias de los que están en el gobierno. Y al final cada candidato no va a tener su opinión, porque cada candidato tiene que hacer su campaña, y tiene que ganar su circuito, y tiene que buscar los votos. Y hay que salir a la calle, chicos. Pero no, cuando digo salir a la calle no me refiero solamente que también habrá momentos para eso de manifestaciones, ¿no? No, salir a la calle es salir a visitar a la gente, ¿no? Yo no me he dejado todavía de andar dándole vueltas al país, y básicamente por tierra, entre otras cosas, porque tengo 5 años sin poder salir de Venezuela, con prohibición todavía. 5 años todavía. Era por 2, la sentencia es por 2 años. Sí. Ya, ahora en marzo cumplí 5,
Ahora no tengo ni pasaporte, pero ese es otro tema, ¿no? Bueno, y no ando ya en actividades propiamente político-partidistas, ¿no? Sino que a los compañeros generacionales se les casan los hijos, ya tienen nietos, no tienen eventos, se casan hasta los nietos, ¿no? Y lo invitan a uno y uno procura ir, pero en todas partes, mira, en todos los municipios, en los sitios donde uno va, chico, al fin alguien viene por aquí porque los dirigentes no pasan por estos lados. Y eso es impresionante, a mí me llama mucho la atención y se lo digo a los dirigentes en el caso específico de Copey, y creen que es que uno los está cuestionando, los está criticando. No, uno lo que quiere es impulsarlos a que salgan, a que visiten a la gente. ¿No? Aquí hay un problema muy grave y es que los viejos comités locales de acción democrática y los viejos comités de base de Copey, que existían en todas partes, en todas las parroquias, en todos los barrios, en todos lados, desaparecieron. Entonces nadie se ocupa de la gente. Suena la campana y tenemos que agradecer al doctor Osvaldo Álvarez Paz por haber compartido con nosotros el día de hoy. Hacemos una breve pausa y continuamos en esta esquina. En esta esquina. Hemos llegado al último asalto, el último round en esta esquina y por supuesto viene el momento del golpe de gracia, el golpe fulminante, el knockout internacional. Knockout internacional. Bueno, la primera noticia que tenemos acá, señor Manzón, es la siguiente. Vargas Llosa criticó a Humala por no recibir a Lilian Tintori y Mitzi Capriles. En realidad, no solamente criticó a Humala, sino que lamentó la nula solidaridad de los gobiernos de la región con los casos de López y Capriles en general, López y Ledesma, y en general con todos los presos políticos. Ha tenido un eco en el mundo espectacular. En España, por ejemplo, el caso de Ledesma está en primera página en los periódicos siempre. En Europa es una gran noticia. Y en América Latina, los gobiernos pasan agachados. No, porque tienen una relación con Venezuela que no la quieren romper ni estropear. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos hablar, les pregunto yo, de ir hacia la unidad o hacia espacios de mayor, digamos, cohesión de los países, cuando al final todo esto se convierte en un club de gobierno donde uno no le pisa la manguera al otro? Gobierno, pero fíjate, te doy un ejemplo. Cuando empezaron a hablar de los presos de Fujimori se estaba cayendo ya. Fujimori estaba cayendo y entonces hablaban de eso. Mientras tanto, no tocaban el tema. Bueno, yo le tengo un cuento sobre el caso Fujimori. Yo estaba en esa época trabajando en el diario Tal Cual y pude conversar con algunos representantes de ONG peruana. Y me decían que en ese momento habían hablado con el canciller de Venezuela, José Vicente Rangel, y le habían criticado que por qué Venezuela no era más solidaria con ellos, ¿no? Con la oposición peruana. ¿Quién era presidente en esa época? Estaba el tema de eso, saliendo Fujimori, luego Toledo, o sea, sí. Estaba en ese proceso, el escándalo de los videos. Sí. En Venezuela, el señor Hugo Chávez, sí. Obviamente. A la salida de Fujimori. Sí, en ese momento, todo en medio de ese escándalo, recuerda usted que además Vladimiro Montesino fue hallado en Venezuela, sí, o sea, en medio de aquel escándalo. Exactamente. Y en ese momento, la gente, representantes de la ONG decían que Rangel les había dicho, no es que no seamos solidarios con ustedes, no es que no los entendamos, es que si nosotros apoyamos una medida como esta, luego vienen por nosotros. Es decir, si los gobiernos saben, si yo critico, le levanto la mano a algún gobierno de la región, el día de mañana... Solidaridad de cómplices, exacto, eso es peor. Complicidad, somos cómplices. Complicidad. Yo te tapo a ti, tú me tapas a mí. Oye, pero eso es José Vicente, jamás pensé que daría esa excusa en privado. Lo sorprende. Es lamentable, sí, lo sorprende. José Vicente es un tipo muy hábil. José Vicente es una anguila. Sobre todo en privado. ¿Una anguila? Una anguila. Oh, tremendo. Una anguila. Una noticia. Pauto Mazo 2 puntos. José Vicente es una anguila. Es una anguila. Vamos a la segunda noticia en nuestro knockout internacional. Justicia Argentina desestima denuncia de fiscal Nisman contra Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Le sorprende también esto? No me sorprende porque esta denuncia ha sido desestimada en varios lugares. La denuncia de Nisman no tenía tal base. El suicidio de Nisman cambia todo. El tema no es... ¿Suicidio? Claro.
o el Suicidio. O el homicidio. No, es que lo veo afirmándolo. No, porque yo no me queda claro. Que tú ves, yo ahí vemos pienso la que fue noticia. suicidio. Justicia Argentina, ahí la podemos ver, desestima denuncia de fiscal Nisman contra la presidenta Oye, pero ¿qué aspecto, de ese país. ¿qué aspecto tiene la presidenta argentina ahí? Siempre elegante y distinguida. No, pero parece que va a cantar un tango o algo así, no sé, mira cómo tiene las manos, es asombroso. Bueno, por eso Argentina, ¿no? El tango siempre está allí. No, Argentina también es Jorge Luis Borges y es Perón, o sea. Es Maradona, es una cantidad Maradona, de cosas. hay un montón de cosas. Eso da para escribir un libro, yo. Porque Argentina es de todo. Sí. Pero aquí lo que sigue estando pendiente es esta investigación, o más que la investigación también, pero sobre todo el castigo a los responsables del atentado contra la AMIA en Buenos Aires, ¿no? Hecho ocurrido en 1994. Sí, porque al final los involucrados son iraníes. Son iraníes y además el no alto van a ir a gobierno. Argentina que los metan presos. Es imposible. Pero lo cierto es que también todo esto ha servido para que salga el nombre de Venezuela, porque también se ha dicho que en su momento el gobierno de Venezuela intervino ante el gobierno de Argentina para haciendo como una especie ahí de lobby a Irán para evitar sanciones. Digo, esto salió publicado en Brasil y en otros medios internacionales, dejando ver que Venezuela era lobista Chávez. Tú estás acusando de lobista Chávez. ¿Viste lo que hace 5 minutos? Si me permite, Estás acusando de lobista que Chávez. la prensa internacional... Acusando de lobista Chávez. Exactamente. Diciendo que por su buena amistad con Irán, llamó a los Kirchner y dijo, por favor, ese tema contra Irán. Maduro se indigna con los lobistas. Maduro le ha formado un escándalo a Felipe González por ser hay lobistas buenos y lobistas malos. Bueno, eso no es probable. Así es la vida. No, siempre es así, siempre es así. Pero lo cierto es que, claro, sigue pendiente, además que esto es, bueno, una tragedia que ocurrió en Buenos Aires, este atentado, que luego, por cierto, un funcionario israelí, una declaración bastante polémica, decía que ellos sí habían tomado, pues bueno, justicia. Sí, aplicaron justicia con varios de los involucrados. De eso estoy seguro. Pero lo cierto es que, digamos, los líderes políticos que estarían detrás del atentado no han pagado por este hecho, que a pesar de haber ocurrido en el 94 sigue siendo actualidad, sigue dando de qué hablar, sigue dando noticias, y este último escándalo con el fiscal Nisman así lo ratifica. Y suena la campana y saltamos a la tercera noticia del día de hoy. Costa Rica destituye a su embajador en Caracas por apoyar a Nicolás Maduro. Esta es la tercera destitución que hace el presidente Solís. Sí, pero Costa Rica, o sea, dice, bueno, el presidente, ahora, el embajador, al parecer, ¿no? Se extralimitó, fue un poquito más allá, y en Costa Rica dijeron, no me gusta mucho eso. Metió la pata. Un embajador no puede hacer esas cosas. Un embajador tiene que decir lo que quiere el presidente. El embajador pecó de payaso. Se le cayó su carnet al No, se le cayó el carnet al pecó de payaso este hombre. Pero lo cierto es que vemos otra vez, ¿no? Estas tensiones que se dan cuando los diplomáticos, también le pasó al embajador de Colombia. 2 meses en el cargo, o sea, apenas había ido a 2 o 3 restaurantes en Caracas y ya lo descamburaron. Ahora, el embajador de Colombia le pasó algo parecido, pero fue porque, al contrario, ¿no? O sea, también terminó saliendo por su declaración, pero era porque cuestionaba de alguna manera o ponía en entredicho aquella versión del asesinato del diputado Robert Serra. Y luego de haber declarado eso, le llamaron a capítulo. Bueno, también aquí hubo una reacción del presidente de la Asamblea. El embajador en Caracas es peligroso. Ser embajador en Caracas no es ninguna manguangua. Te pueden secuestrar, le pasó al mexicano. Te destituyen. Sí, bueno, y han pasado cosas peores que han afectado a miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, ¿no? También el caso ayer del chileno que le mataron a los hijos en el estado Zulia, en una alcabala. También ha pasado de todo, ¿no? O sea, el embajador en Venezuela tiene que pedir seguro de vida antes de llegar a Venezuela. Sí, lo único bueno que te dicen algunos de ellos es que, claro, cuando tú cambias los dólares en el mercado negro... no, eso sí, eso tiene su parte buena. Son amos y señores, claro. Eso tiene su parte buena. Sí, son reyes de este país porque evidentemente... No lo cambian en 630. Pero también uno te dice que cuando sale tiene que venir cargado con jabón, papel toalé, afeitadora, sí. A mí me lo han comentado algunos diplomáticos aquí, ¿no? Eso y el hecho de que no hay un tratamiento, igualitario para todos ellos, ¿no? Es decir, hay unos que van con ventaja, por ejemplo, los de Irán, los de China, los de Rusia, son tratados de una manera, y si usted es de un país que no es visto como aliado del gobierno bolivariano, pues tiene que pasar la de Caín. Costa Rica es curioso, Costa Rica era un país que tenía presidentes liberales. Costa Rica es la única democracia en Centroamérica que no ha tenido jamás dictadores. Y tiene lo que a usted le encanta, no tiene ejército. Eso es ideal. ¿Qué es lo que usted quiere? Que eliminen a los ejércitos. Si
quizá la policía, pero el ejército seguro. Suena la campana y se salva, porque le voy a preguntar por qué, pero eso en otro programa lo dejamos así. Ahorita tenemos que despedirnos y agradecer a todos los que nos han seguido a través del canal 84 de Comcast, Doral News TV, también en Twitter, @Doral News Piso TV, en Instagram, @Doral News TV y a través de nuestra plataforma digital www.doralnewstelevisión.com. Muchas gracias por estar allí. Hasta luego y nos seguimos viendo en esta esquina. En esta esquina.